Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, estamos ya en la recta final del mes de abril, mañana Día del Niño, y sí, esperamos con ansias el mes de mayo, principalmente por el tan afamado reparto de utilidades, una prestación en donde la parte patronal debe de repartir entre los trabajadores el 10% de la utilidad del año anterior. Estamos hablando entonces del 2025, y es que este recurso debe de entregarse como fecha límite hasta el 30 de mayo. Ese es el periodo donde tiene que entregarse esta prestación, pero ojo, de no ser así hay que hacer las denuncias pues pertinentes, pero también hay que estar muy atentos de que no siempre se entrega la misma pues cantidad, y hay varias modificaciones también por parte de la ley. Por ejemplo, esta noche vamos a hablar el tema de las afectaciones en el sector minero, donde también hay reducciones importantes. No se vaya, que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Auditorio, en temas de seguridad, fue localizado un mensaje con amenaza de tiroteo al interior de una escuela secundaria de aquí, de la capital. Afortunadamente fue falso y pues forma parte precisamente de estos retos virales que nacen en las redes sociales. No es únicamente un caso en Zacatecas, en varios puntos de la República ya se han registrado este tipo de amenazas. Ya se inició una carpeta de investigación por este caso. Abogados también llaman a denunciar anomalías y a defender la autonomía del Poder Judicial, así como el favoritismo en la designación de unos puestos a modo, señalando el caso particular, por ejemplo, el día de hoy, el de la Auditoría Superior del Estado. Por otro lado, después de las protestas de productores agrícolas por el cierre del sistema para acceder a algunos programas federales como el PEGUA, que es precisamente para la luz eléctrica de uso agrícola, pues bueno, se logró una ampliación hasta a finales del mes de mayo. Sin embargo, sí, habrá algunas pues restricciones. Si llegan a haber más del 10%, que establece la comisión que la Constitución faculta, pues así la gente se va a molestar y con razón. El reparto de utilidades llega a ser uno de los momentos más esperados durante todo el año, como el aguinaldo, para muchos de los trabajadores, y es que si estos recursos se esperan con ansias pues para pagar alguna deuda, comprar algún artículo que tanto hemos ocupado o para lo que sea. Lamentablemente persisten pues aquellas empresas que son omisas y no entregan estos recursos, y también esta cifra negra donde no hay denuncias por parte de los trabajadores que también desconocen que pueden acceder a este tipo de prestaciones. Sin embargo, hay algunas empresas que siguen también evadiendo esta responsabilidad. Con la llegada de mayo ha comenzado oficialmente el periodo para el pago de participación de trabajadores en las utilidades, correspondiente al año 2025, lo que representa una inyección de liquidez y una derrama económica importante para miles de trabajadores zacatecanos. Las autoridades laborales federales han informado que las empresas o personas morales tienen como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para cumplir con esta obligación constitucional, mientras que los patrones registrados como personas físicas cuentan con un mes adicional, teniendo como límite el 29 de junio de 2026. Durante este año, el reparto de utilidades adquiere una relevancia en Zacatecas debido al crecimiento económico del 2.7%, reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que posiciona a la entidad en el segundo lugar de crecimiento económico, que deberá reflejarse en mejores utilidades a repartir entre sus trabajadores. Gran parte de este dinamismo económico proviene del sector minero, ya que Zacatecas se mantiene como el líder nacional en la producción metalúrgica. Operaciones en la región registraron un aumento notable en sus ganancias impulsadas por los altos precios del oro y la plata. La legislación vigente establece que tienen derecho a percibir esta prestación todos los trabajadores en activo y extrabajadores que hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año fiscal anterior. Sin embargo, el esquema actual contempla un límite en el reparto, equivalente a un máximo de 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años. Si llegan a haber más del 10%, que establece la comisión que la Constitución faculta, pues así la gente se va a molestar y con razón, pero no es culpa de la empresa. No han querido retractarse de ese tema ni la Cámara de Diputados y Senadores. Inclusive yo metí amparos y la Cámara de Diputados y Senadores. Siempre por lo regular porque creen los trabajadores que tienen derecho a un pago más de reparto de utilidades.
sin saber su estado fiscal de la empresa, ¿sí? Hasta que acuden con nosotros y les explicamos cuál es el estado fiscal que tiene la empresa. Cabe recordar que las empresas que no cumplan con el pago pueden recibir multas de hasta 500 unidades de medida y actualización, y los trabajadores pueden presentar denuncias ante la Dirección de Trabajo y Previsión Social. Para Mega Noticias, César Horta. Las reglas para entregar estos recursos ya están puestas sobre la mesa, auditorio, pero también es muy importante que usted esté presente pues en los recibos de nómina y que entienda el plazo que es hasta el día último del mes de mayo para aquellas personas que son trabajadoras. Simplemente pues es un recurso importante que también las empresas deben de definir cuál fue la utilidad del año 2025. Auditorio, recuerde que usted puede enviarnos sus comentarios al 492-103-2360 y más adelante les vamos a dar lectura a cada uno de ellos. Por el momento vámonos con más información, auditorio. Hablemos sí de temas de seguridad, y es que ha habido un reto viral en redes sociales que está afectando pues a las escuelas, y es que ya tocó el tema aquí en Zacatecas. Autoridades estatales activaron un protocolo preventivo de vigilancia en escuelas luego de la detección de un mensaje alarmante dentro de una secundaria técnica de la capital donde se advertía sobre un presunto tiroteo. La alerta se originó a partir de una pinta localizada al interior del plantel, como pues la que se observa en la imagen en la que se lee claramente: tiroteo mañana miércoles 29 de abril. Este mensaje encendió las alarmas entre autoridades educativas y de seguridad al coincidir que la circulación de advertencias similares pues están en grupos de WhatsApp de estudiantes. Precisamente ahí la imagen, auditorio. Desde temprana hora se desplegó un operativo con elementos de la Policía de Investigación para resguardar el plantel y brindar certeza a la comunidad escolar, evitando cualquier riesgo. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, explicó que este tipo de situaciones, aunque pueden estar vinculadas a retos virales difundidos en redes sociales, no deben minimizarse, por lo que se activó un protocolo que contempla la denuncia inmediata, levantamiento de evidencia y coordinación directa entre autoridades escolares y corporaciones de seguridad. Asimismo, se realizan acciones para identificar a los responsables pues de esta pinta. En caso de tratarse de estudiantes, se establece contacto con la madre, padres o tutores a fin de comunicarle la situación, aplicar medidas disciplinarias y, de ser necesario, canalizarlos con apoyo psicológico. El protocolo también incluye intervenciones dentro del plantel para restablecer la tranquilidad, así como campañas pues informativas de prevención dirigidas a la comunidad educativa. Sean por retos virales de TikTok, auditorio, sea pues allí una jugarreta, pues hay que encender las alarmas, hay que tener los protocolos activados, y simplemente es importantísimo también, auditorio, que pues si los jóvenes que nos están viendo esta noche pues también ser muy atentos de las afectaciones que pudiera tener este tipo de retos virales, que reiterarles no es único del estado de Zacatecas. Ya pues en la red de Mega Noticias hemos detectado esta situación en otros estados de la República. Sí, se encienden las alarmas, pero también es muy importante pues tener ahí las medidas de seguridad activas por cualquier incidencia. Por otro lado, y hablando del tema de las desapariciones y ante las críticas de algunos colectivos sobre una posible depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, es si se buscaba o bueno, se estuvo con este tema de que se podrían borrar estos registros, pues bueno, Ramiro, el titular de la Comisión Local de Búsqueda, pues fue enfático en señalar que el estado de Zacatecas no se eliminará ningún registro. Explicó que cada caso cuenta con un folio de búsqueda que permanece activo hasta que la persona es localizada. El titular de la comisión aseguró que actualmente se cuenta con áreas necesarias conforme a lo que establece la ley, incluyendo el área de análisis de contexto, la cual fue dividida en dos vertientes: corta data y larga data. Dijo, pues bueno, responde a las inquietudes de las familias, quienes han solicitado no dejar de lado los casos de desapariciones antiguas. Además, informó que en la entidad se trabaja en el fortalecimiento de acciones de localización, con énfasis de mejor en el subsidio anual, ampliar el personal certificado y perfeccionar los mecanismos de búsqueda. El funcionario subrayó que uno de los principales objetivos es consolidar las capacidades operativas de la comisión a fin de realizar intervenciones más efectivas en el campo y mejorar los resultados en las localizaciones de personas desaparecidas. Como resultado de estos trabajos, destacó un caso reciente en el municipio de Guadalupe, donde a partir del análisis de contexto de una familia se logró ubicar un tiro de mina con indicios relevantes. Indicó que el sitio aún pues no se da por concluido y hay que continuar las labores hasta que los peritos determinen que el área ha sido completamente procesada. Finalmente hizo un llamado a las familias para completar la información en el Registro Nacional, ya que esto es fundamental para fortalecer los análisis de
de contexto y mejorar la efectividad de las búsquedas. Lo ideal es que, bueno, las personas no desaparezcan claramente, y es que esto es una evidencia de que sí, los homicidios bajan, pero simplemente hay una crisis de desapariciones en el estado. Y este tipo de situaciones o pues situaciones nacionales donde pues se presenta la posibilidad de borrar el registro de desaparecidos ponen alerta, claro, a los colectivos de búsqueda. Las acciones tienen que estar presentes más allá del discurso. Y al regresar, castigarán violencia vicaria en Zacatecas, pero también hablaremos de otros temas como la asignación de recursos y la ampliación en programas como el PEUA. Y más adelante, hay situaciones complejas en el registro de patentes en el estado de Zacatecas. Tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptor a 10 dígitos. Es muy fácil. Con Mega Móvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! Oiga, estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con las 100 palabras. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Lo ocurrido el sábado pasado en Hidalgo, cuando la gente le reclama a la presidenta falta de medicinas y médicos, no es un hecho aislado. Es la escena que contrasta con la narrativa oficial, porque ni la credencial universal ni las rutas de la salud han resuelto el problema. El sistema público sigue rebasado, desabastecido y sin capacidad para atender a millones de mexicanos. Y cuando la salud pública falla, la alternativa podría ser la medicina privada, pero tampoco. Los seguros de gastos médicos se han disparado a niveles impagables, con incrementos de hasta más del 60% anual. Hacienda quitó la deducibilidad y no hay quien regule los costos. Miles de adultos están cancelando sus pólizas porque ya no pueden pagarlas, y esa población terminará regresando al sistema público ya rebasado. México está atrapado entre una salud pública que no alcanza y una salud privada que te expulsa por los costos. Hoy en México, enfermarse es una tragedia médica, pero también financiera. Vámonos ahora, auditorio, a nuestra sala de redacción. Bienvenida, Silvia. Hay bastantes mensajes ya del público. Bienvenidos a Desde la Redacción de Mega Noticias Zacatecas. Ya lo saben, desde este espacio vámonos directo con sus mensajes, y el primero de ellos dice: ¿a poco ustedes tienen utilidades? Muy apenas si me dan seguro. Los que trabajamos ya no recibimos utilidades porque no las tienen o porque los jefes no quieren darnos. Pero cada año es lo mismo, nada de nada. Las autoridades deben de estar atentos y no minimizar esos mensajes de tiroteos. Será muy reto viral, pero las cosas no están para tomarlos a la ligera. Ahí están sus mensajes mismos que agradecemos, y aquí está este espacio para darle lectura a cada uno de ellos. Mucha atención con la siguiente información, porque por más que uno tenga ganas de emprender o patentar una idea, lamentablemente la burocracia es mucha. Hay que tomar en cuenta sobre todo los datos del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, ya que son pocas las patentes registradas. El desconocimiento y la percepción de una burocracia interminable mantienen frenado el registro de propiedad intelectual en la entidad. En 2025, Zacatecas reportó un crecimiento del 10.5% en registro de patentes, pero sobre una base histórica minúscula de apenas 20 patentes anuales, contrastando con las 14.800 invenciones concedidas a nivel federal. Comercialmente, el trámite de marca supera los 3,000 pesos, barrera que el programa de Marcas para el Bienestar ha intentado mitigar otorgando un subsidio del 90% y reduciendo el costo a solo 312 pesos con 64 centavos para microempresas. Para los emprendedores locales, registrar una marca es vital para expandirse, pero la desinformación y el miedo a los trámites costosos los alejan de las instituciones. Básicamente será el posicionamiento de la marca, el posicionamiento de lo que nosotros hacemos, llegar para que nos puedan conocer más y sepan quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que hacemos. O sea, realmente yo creo que el registro ayudaría mucho para eso.
La escasez de patentes, históricamente concentrada solo en automatización y metalurgia minera, castiga con dureza el posicionamiento del Estado frente a otras entidades. El índice de competitividad 2025 relegó a Zacatecas al lugar 28 de 32 estados. Su peor desempeño está en innovación y economía, cayendo a la posición 30. En el registro de patentes por cada 100,000 habitantes, ocupa el escalafón 34. Este rezago tecnológico arrastra a otros indicadores, hundiendo a la entidad en el lugar 26 en mercado de trabajo y al 28 en infraestructura. Es muy bajo, pero mucho del registro de propiedad intelectual viene vinculado a la oportunidad comercial y monetización de tu producto. Y pues Zacatecas lamentablemente no ha cumplido con el poder lograr ser un estado industrializado, sino se basa prioritariamente en actividades primarias. Zacatecas logró un aumento del 76% en capital humano, sumando 608 investigadores certificados. Además, ocupa el tercer lugar nacional con 1,400 becas de posgrado, inyectando 150 millones de pesos. Sin embargo, la industria creció solo 1.6% con tecnología importada, los servicios 0.3% y el gasto de investigación aplicada representa un ínfimo 0.23% del PIB estatal. Para revertir estos números, las autoridades apuestan por la nueva ley que reduce el trámite de 5 a un máximo de 2 años. Además, el COSIT imparte cursos cuatrimestrales en Quantum, Ciudad del Conocimiento, y se integrará un módulo jurídico de la UAS buscando superar el saldo actual, apenas 6 solicitudes y 2 patentes obtenidas en 2025. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia, nos vemos ya el día de mañana. No se despegue, auditorio, tenemos más información. Integrantes de la comunidad jurídica del estado de Zacatecas hicieron llamado para alzar la voz y denunciar posibles irregularidades dentro del Poder Judicial, al advertir que guardan silencio por por lo que guardar silencio los convertiría en cómplices de actos de corrupción. Los profesionistas de derecho advirtieron que hay recientes casos como el de la Secretaría Ejecutiva vinculado previamente a un partido político que evidencian la falta de transparencia en algunos nombramientos. En voz del abogado Jorge Rada Luébano, se presentó una denuncia formal ante diversas instancias por un presunto conflicto de interés en el proceso de designación de la titular de la Auditoría Superior del Estado. La denuncia fue interpuesta ante el órgano interno de control, la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Vigilancia, al considerar que una de las aspirantes no cumple con los principios de imparcialidad requisitos para el cargo. De acuerdo con los denunciantes, existe un evidente conflicto de interés debido a que una de las candidatas se desempeñó recientemente como secretaria del Estado dentro de la misma administración. En sesión de la 65ª legislatura del estado de Zacatecas, constituida como colegio electoral, designó con 28 votos a Verónica Ivette Hernández López de Lara como titular de la Auditoría Superior del Estado para el periodo comprendido del 23 de junio de 2026 al 23 de junio de 2033. Las personas consideradas en el proceso fueron precisamente Ivette Hernández, también a Alejandro Nicolás González de Luna y Javier Alberto Díaz Martínez. Cuestionada sobre las declaraciones que le comentaba del abogado Jorge Rada, quien rechazó su nombramiento al advertir presuntas irregularidades, Hernández López de Lara afirmó desconocer dichos señalamientos y descartó cualquier conflicto de interés. Asimismo, negó versiones que apuntaban a que continuaba desempeñando funciones dentro del gobierno estatal al momento de su designación, calificándolas como totalmente falsas. Por otro lado, integrantes de un despacho jurídico denunciaron una serie de presuntos actos de acoso, amenazas e irregularidades atribuidas a autoridades ministeriales, luego del aseguramiento de una camioneta ocurrido el pasado 22 de enero, hecho que afirman marcó el inicio de hostigamientos constantes. Ana Elena Flores, identificada con el expediente 19/2026, señaló que tanto ella como sus compañeros se encuentran en riesgo de perder la vida y la libertad debido a acciones que atribuye a la Fiscalía del Estado y a la Delegación en Zacatecas de la Fiscalía General de la República. Tras interponer recursos legales, incluidos amparos, comenzaron, según la denunciante, actos sistemáticos de hostigamiento. Aunque no se han registrado agresiones físicas, aseguró que el personal del despacho ha sido apuntado con armas y vigilado en distintas horas del día, lo que ha generado temor constante. La abogada también denunció que en un inicio jueces habrían negado audiencias relacionadas con el caso y que varios amparos fueron sobreseídos. También, asimismo, acusó que la delegación de la Fiscalía General de la República se negó a recibir la denuncia argumentando la falta de competencia.
Auditorio, vaya que el clima ha estado cambiando bastante. Ayer hizo bastante calor, hoy pues la cosa estuvo bastante similar. ¿Cómo estará lo que resta de la semana? Ya sabe, el detalle lo tiene Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo con las condiciones que usted verá a lo largo de este jueves, Día del Niño, último día de este mes de abril. Y mire, no se ve nada que en la región pueda opacar las celebraciones para los pequeños, porque bien, vamos a ver algo de nubosidad, sí, pero no es nubosidad que durante el día nos pueda traer tormentas importantes. Dicho esto, vámonos a lo que sí tendremos, que es calor. Calorcito que seguiremos teniendo con Río Grande alcanzando los 35 grados, Calera por los 32. Aquí tendremos 30, ya le digo, con la presencia de nubosidad. López Obrador impulsó la reforma al artículo... Con Megamóvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! Auditorio, estamos de regreso con más información. Sigamos con temas importantes y también pues de austeridad, que muchos han hablado precisamente en estas administraciones recientes de la austeridad que puede también ser a modo, y es que Andrés Manuel López Obrador rechazó pues Los Pinos, pero gobernó desde Palacio Nacional. Hasta vimos que le pusieron ahí su cama, y habitarlo costó más de 530 millones de pesos en su sexenio. Entre el discurso y la realidad crece la duda: ¿austeridad real o solamente es un discurso? López Obrador impulsó la reforma al artículo 127 constitucional para que nadie gane más que el presidente y prometió terminar con los excesos. En 2019, la Suprema Corte ordenó al Congreso fijar parámetros claros para el salario presidencial. El Congreso, con mayoría de Morena, no cumplió y la austeridad quedó en discurso. Sí tendría que establecerse una discusión que ubicar estos parámetros en términos de lo que resultaría relevante para aportar valor al trabajo público, y que pues obviamente estén las mejores personas aportando valor, y no únicamente personas que porque fueron electas estén ganando sueldos altos. La llamada nueva corte tampoco escapó a la polémica. Sus ministros perciben alrededor de 1.6 millones de pesos anuales, incluso por encima de la presidenta. Se documentaron togas de 23,000 pesos, una ceremonia Quetzalcóatl de 1.2 millones y la compra de camionetas blindadas de 2.8 millones cada una. Tras el escrutinio público, se dijo que no se usarían. En Veracruz, la gobernadora Rocío Nale también incrementó su salario 25%. En 2025, recibía 67,842 pesos mensuales. En 2026, serán 84,000 pesos. Además, ha exhibido joyas cuyo valor se acerca al 1,000,000 de pesos. La bandera con la que la Cuarta Transformación arrasa en México es con esta bandera de combatir los lujos. Ya cuando llegaron ahí, pues realmente se les olvidó todo el discurso. Pero el termómetro de la austeridad no solo está en la nómina, también en el estilo de vida. Gerardo Fernández Noroña ha viajado en primera clase a Francia e Italia. Asegura haber pagado la diferencia de su bolsillo, sin comprobantes. En 2021 decía vivir con modestia en una vecindad. Hoy posee una residencia de 12 millones de pesos en Morelos. Yo aquí seguiría viviendo, pero ya no quepo, necesito una casa, nomás que no tengo dinero, no tengo para comprar nada. Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Abel Martínez. ¿Cómo ve? Ahí los temas de la austeridad. Usted juzgue y puede emitir también su criterio y sus comentarios a nuestra línea de WhatsApp, y más adelante les damos lectura. Aprovechemos el tiempo, hablemos precisamente de esas manifestaciones de los productores agrícolas por el cierre pues de las ventanillas de los registros para pues acceder a programas federales. Y es que autoridades federales anunciaron la ampliación del periodo de ventanilla para la reinscripción al programa de energía para el campo en materia de uso agrícola, el llamado PEGUA, con el objetivo de que más productores puedan
acceder a este apoyo clave para el riego. El anuncio fue dado a conocer por Víctor Manuel Reyes Rodríguez, director de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas, y por Roberto Daniel Gutiérrez Robledo, quien acudió en representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Durante el comunicado, Gutiérrez Robledo informó que, derivado de un acuerdo conjunto con ambas dependencias, se determinó extender el plazo de atención en ventanillas hasta el 29 de mayo de 2026 para la reinscripción al programa. Las autoridades subrayaron que no existe un límite de beneficiarios siempre y cuando los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos y manifiesten su intención de continuar en el programa mediante su reinscripción. En cuanto al avance, se informó que aproximadamente el 80% de los usuarios registrados en 2025, estimados en cerca de 6.700 productores, ya habían completado su proceso de reinscripción, aunque aún se trabaja en la conciliación de cifras oficiales. Por otro lado, Reyes Rodríguez aclaró que esta ampliación aplica únicamente para el PEGUA, ya que el decreto de facilidades administrativas concluyó su vigencia el pasado 28 de abril. No obstante, adelantó que se proyecta un nuevo programa de regularización dirigido a títulos de concesiones vencidos fuera de dicho decreto, lo cual podría anunciarse en próximos días. ¿Pero qué dijeron los productores agrícolas? Pues bueno, lograron precisamente una prórroga de un mes para acceder al programa de subsidio del PEGUA, aunque persisten diversas inconformidades por el cierre anticipado del sistema y la exclusión de cientos de unidades de riego. Severiano Zamarrón López, integrante de la Unión de Pozos Agrícolas, informó que tras gestiones realizadas junto con organizaciones de Zacatecas y otras entidades y con la participación de la Secretaría de Agricultura, se consiguió extender el plazo del programa hasta el 31 de mayo. El representante destacó que la ampliación representa un respiro para los productores. Sin embargo, advirtió que aún existen problemas importantes, particularmente en la operación del sistema y la falta de claridad en los lineamientos que serán definidos por la Conagua. Uno de los principales reclamos es que la plataforma para ingresar solicitudes fue cerrada antes de la fecha programada. Esta situación ha generado inconformidad entre los usuarios, quienes consideran se vulneró su oportunidad de participar en el programa. De acuerdo con estimaciones de la organización, alrededor de 400 unidades de riego no fueron contempladas dentro del decreto vigente, por lo que podría afectar un número considerable de productores. Además del problema de exclusión, señalaron que existen numerosos trámites pendientes en la Conagua que no están relacionados directamente con el decreto, pero siguen sin resolverse. Auditorio, Zacatecas es líder en producción minera y también tiene distintas formas de utilizarla. Una de ellas es la joyería. Esta noche le contamos la historia de uno de los artesanos más importantes de la entidad. En un pequeño taller donde el brillo de la plata se mezcla con el olor del metal trabajado, la historia no solo se cuenta en piezas terminadas, sino en manos que han aprendido a transformar materia en significado. Ahí creció, literalmente, este joven joyero zacatecano. Su elección de vida no fue casualidad. La joyería corre por sus venas. Sus padres son joyeros y desde niño el taller fue su casa. Paciencia, inspiración, pasión es lo que se necesita. Tiempo, mucha paciencia porque es complicado, es tedioso, pero no se ocupa mucho, más que nada es mental, es muy mental. Para él, el talento no es lo único que define a un buen joyero. La clave está en algo más profundo: paciencia, pasión e inspiración. Y es que, lejos de los mitos, trabajar con oro y plata no significa riqueza inmediata. Como cualquier negocio, el éxito depende del esfuerzo constante, no del material con el que se trabaja. Que mis amigos sabían que teníamos joyería, se imaginaban que mi casa iba a tener pilares de plata y adornos y mis tenedores de plata y tal. No, pues nada que ver, ¿verdad? Como todo negocio, tanto puede ser un muy buen negocio si se le mete su esfuerzo, su dedicación. En el taller no solo se aprende a moldear metales, sino también a formar carácter. Hay técnica, pero también una enseñanza integral, desde desarrollar creatividad hasta aprender a dialogar con los clientes. La historia familiar comenzó con su padre, originario del municipio de Susticacán, quien llegó hace más de 3 décadas a aprender el oficio. Hoy ese legado sigue vivo, y aunque le gustaría heredarlo a sus hijos, reconoce que cada quien elegirá su propio camino. Sin embargo, el panorama actual no es alentador. El joyero advierte sobre una crisis silenciosa que amenaza al gremio: la falta de nuevas generaciones dispuestas a trabajar en el banco, es decir, en la elaboración directa de piezas. En unos pocos años, ya no estamos hablando de muchos años, va a haber escasez de joyería, de joyeros aquí en Zacatecas. Es una crisis grave que no se está viendo porque ya muchos no están en bancos de trabajo. En cada pieza terminada no solo hay brillo, hay tiempo,
hay herencia y resistencia. Y mientras hay manos dispuestas a aprender, el fuego del taller seguirá encendido. Para Mega Noticias Zacatecas, Silvia Alvarado. Antes de irnos a auditorio, piden apoyo para localizar a Alondra Romo Carrillo, de 14 años de edad. No se sabe de su paradero desde el día de hoy, 29 de abril, en la capital zacatecana. Ella es de complexión robusta, tez blanca, cabello largo, color castaño y lacio. No se descartan pues alguna seña en particular. Último de sus mensajes: buenas noches, para reportar a la directora de la Escuela Revolución de la colonia Francisco de García. Fomenta el bullying y discriminación. Ya se suscitó una riña entre dos alumnas en contra de sus compañeras y la directora no intervino, aún teniendo y viendo las cámaras. Mañana estaremos verificando este tema puntualmente, auditorio. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que descanse. Nos vemos mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.